Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este maravilloso día. Vamos a continuar con esta clase. En el día de hoy estamos todavía en la quinta dispensación legal. Vamos a ver todo lo concerniente a nuestro Mesías. Recordemos que en la clase pasada terminamos el canon del Antiguo Testamento. Hablábamos acerca de los últimos profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías, y esta parte de los 400 años de Malaquías hasta Mateo, en el cual Dios no dijo absolutamente nada, hubo un silencio total hasta el principio del Nuevo Testamento. Recordemos que el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, y el primer profeta del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Es decir, mire todo el tiempo que pasó allí. Bien, aquí vemos, vamos a ampliar la imagen, principio del canon del Nuevo Testamento. Aquí vemos el nacimiento del Maestro. Recordemos lo que habíamos dicho, la línea mesiánica para cumplir lo que veremos más adelante. Nacimiento del Maestro, el bautismo, Mateo capítulo 3, este es mi hijo amado en el cual tengo compaciencia. Aquí vemos que Dios lo respalda, Dios Padre. El ministerio de Cristo, la entrada triunfal, traición, arresto y juicio. Y aquí terminamos con la crucifixión. Consumado es, donde el Mashiach llevaba su cuerpo a la cruz del madero. Como cordero inmolado fue llevado. Y por su preciosa sangre fuimos nosotros curados. Recuerden la clase que hablábamos acerca del estudio acerca del tabernáculo. Es muy importante tener en cuenta esta clase del tabernáculo. ¿Por qué? Porque por medio de esa clase podemos entender el ministerio de Cristo, la obra como sacerdote, como juez, como cordero, que lleva todos nuestros pecados. Y era necesario, recuerde el estudio donde hablábamos en el libro de los Hebreos, donde se nos dice que si la sangre de los machos cabríos ocultaba el pecado de cualquiera que llegaba ante el sacerdote con un carnero, con una oveja, cuánto más la sangre de nuestro Mesías, la sangre de nuestro Maestro, que quita no por varias veces, sino por una única vez el pecado. Aquí se terminan los sacrificios. Ya no se necesita sangre de animal para tapar el pecado de la humanidad o el pecado de una o la transgresión de una persona, sino que con su preciosa sangre nos libraría no únicamente del pecado, sino de una muerte segura. Aquí vemos la resurrección del Maestro, donde se cumple la Escritura. Quinta dispensación termina en el juicio del pecado en el Calvario. Recuerdan que en la primera clase, en la segunda clase, donde estamos en el paraíso, vemos esa ruptura por causa del pecado. Esa ruptura que hay allí es resuelta aquí, en la cruz del Calvario. Gracias a Él podemos tener acceso directo al lugar santísimo. Gracias a la muerte de nuestro Maestro. Aquí vemos, principio del Nuevo Testamento, Mateo, nacimiento, ministerio, muerte, resurrección. Las fechas
son muy importantes porque el maestro muere en el año 0. Muere en el año 0 y de allí que se deriva la sigla antes de y después de. Algunos lo llaman antes de la era común, después de la era común. Este es el estudio, el ministerio del maestro. Por eso decía, el estudio del tabernáculo es muy importante y complementa esta clase en el día de hoy. El por qué el maestro debería morir. Y aquí vemos que todavía continúa la línea de sangre, mostrando de que por medio de su resurrección vendrían otras cosas importantes que vamos a ver Dios mediante en el día de mañana, que vemos el Pentecostés. Y aquí vemos en qué periodo, en qué momento de la historia nos encontramos. Estamos aquí, el periodo de evangelismo mundial. Aquí, mis queridos hermanos, estamos justo en esta parte de la historia. Fíjese lo que hace falta. Un poco es lo que hace falta. Y aquí, mis queridos hermanos, el rapto. Esto lo vamos a ver en el día de mañana, una clase muy interesante que despeja muchos interrogantes y hay que tenerlos muy en cuenta. Vamos a ver por acá esta parte, mis queridos hermanos. Los derechos de Jesús al trono. Aquí vemos que desde Adán, en el huerto de Adén, todas sus generaciones, Set, Enoc, Canaán, Malalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Arsafat, Sala, Eder, todos estos hasta llegar hasta David. En David se desprenden dos cosas, mis queridos hermanos: Salomón y Natán, los dos hijos de David. Por medio de Salomón está toda la generación de Salomón. Vemos la línea. Esta es la línea del padre José. De José. Y aquí vemos hasta Jesús, la simiente de la mujer. Miren. Hasta llegar hasta María. La unión en matrimonio de ambos, dando a entender que era descendiente de David y por ello tenía derecho al trono. Aquí lo vemos. Esto nos lo explica por un lado el libro de Mateo, la genealogía de Jesús desde Abraham, quien Dios declaró serían benditas en ti todas las naciones. Y por este lado de Lucas, la genealogía de María desde su padre Elí hasta Dios. Entonces, estos son los derechos de nuestro maestro al trono. Entonces, mis queridos hermanos, fíjense que estamos terminando las dispensaciones. Únicamente nos quedan 2 dispensaciones a los próximos 2 días. Recordemos en esta parte que los sacerdotes judíos, ellos en sí, en su corazón, sabían de que el maestro era el Mesías. Pero muchos del pueblo judío esperaban un salvador, esperaban un hombre de guerra, esperaban un hombre estratégico que los liberara de la mano de los romanos. Pero al escuchar de que llegaba un hombre contradictorio a lo que ellos pensaban, un hombre que llega hablando de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no estaban de acuerdo con este tipo de filosofía, por decirlo así, o este tipo de
e enseñanza. El Mesías debería ser para ellos un hombre que los liberara del cautiverio físico que habían tenido con el pueblo romano. Fíjese que a pesar de que ellos tenían las escrituras, no entendieron de el propósito el cual Dios había enviado a su Hijo. Eso dice que menospreciado fue por su pueblo. Pero por la gracia de Dios nosotros entendemos esta parte, y hasta hoy, el día de hoy, muchos judíos no lo aceptan. No aceptan y están esperando al Mesías, el cual será manifestado por un falso Mesías y posteriormente por un falso profeta. Bien, mis queridos hermanos, esta es la clase en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recordemos en el día de mañana la sexta dispensación eclesiástica. Actualmente estamos en esta dispensación. Bien, mis queridos hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Los amo en el amor del Señor y nos vemos una vez más en el día de mañana.